Movimiento Industrialista Nacional Juan Perón se constituye con el propósito de crear un plan de pleno empleo para la Argentina, para sacar de la desocupación a los 3 millones de desocupados crónicos que nos dejaron las privatizaciones de la década del 90. Entonces, a partir del trabajo programático, establecemos en los distintos sectores industriales planes de pleno empleo parciales con los cuales constituir un proyecto que vamos a presentar en el 2019 para que el 100% de la masa obrera argentina, 24 millones de argentinos que están en condiciones de trabajar, tengan tarea real y salario. Entre las inquietudes y en virtud de lo que decís, ustedes tuvieron una activa participación en la Comisión de Industria, en la Comisión de Intereses Marítimos, y han estado de alguna forma tratando de explicitar y bosquejar ese proyecto tan amplio que tienen. En torno a lo último que vos planteabas respecto del tema del trabajo, ¿cómo están viendo la realidad hoy día? La realidad es catastrófica, porque de la debilidad de la cual venimos, con 7% de desocupados puros, 12% de planes sociales, 35% de trabajo en negro, a dato estadístico del 31 de diciembre de 2013, INDEC de Guillermo Moreno, Ministerio de Trabajo de Tomada, ANSES de Diego Bocio, es el 54% de la clase obrera que se encuentra en esas condiciones. Entonces, con el gobierno de la Embajada Norteamericana en la figura de Mauricio Macri, todo esto se está profundizando. Creo que estamos ya en 4 millones de desocupados y necesitamos un plan de pleno empleo. Esto no se resuelve con medidas contracíclicas, con precios cuidados y con este tipo de medidas neo-keynesianas que poco tienen que ver con la tradición política argentina, sino que lo que tenemos que recuperar los argentinos es el eje de liberación nacional, que constituye la política de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que tienen como cadena de continuidad histórica el Estado empresario, las fábricas militares creadas por San Martín, la ley de aduanas y la Administración General de Puertos por parte de Juan Manuel de Rosas, la mayor propiedad social de los argentinos, que fue la YPF 100% estatal, creada en 1922, la primera petrolera estatal del mundo, y a la cual, a imagen y semejanza, se crearon las petroleras como Pemex, ANCAP, YPFB de Bolivia y Petrobras de Brasil. Y después el desarrollo del Estado empresario peronista, donde Somisa como padre de la industria siderúrgica argentina, el astillero Río Santiago como padre de la industria naval, y la flota mercante del Estado, y luego ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, lograron que la Argentina cobrara a partir de las empresas estatales estratégicas una dimensión universal a la cual, a imagen y semejanza, se ha organizado también la industria estatal de la Patria Grande. Entonces, retomar estas líneas históricas es lo que necesita el país para que podamos construir un nuevo movimiento histórico en la Argentina y liberar a nuestra patria de la dominación de las potencias extranjeras, con un comercio exterior extranjerizado, los puertos en manos privadas de las multinacionales como Cargill, Continental, André, Dreyfus. Bueno, es hora de que la Argentina tome la rienda de su destino. En virtud de ese trabajo que vienen haciendo, en esta participación que ustedes han tenido en el ámbito institucional y específicamente hablando de uno de los 3 poderes, como lo es el legislativo, sí, y como recién hacíamos referencia, ¿qué eco notás vos que ha tenido estas propuestas, que incluso algunas y muchas fueron participadas por trabajadores vinculados a los astilleros, ¿no? Por no decir sus representantes o asociaciones gremiales, que también fueron de la partida? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, nosotros estuvimos en la Comisión de Intereses Marítimos presentando debate en más de una oportunidad, presentando los proyectos transporte por agua con reserva de carga, para poder reservar el mercado de fletes que le corresponde a la Argentina, el 50% de importación y de exportación para buques de bandera nacional. Eso crea un mercado de fletes cautivo para el país. Hoy la Argentina paga 7.000 millones de dólares porque le lleven la cosecha y le traigan los productos importados, y realizando la mitad de los fletes se equilibra la balanza internacional y además nos permite facturar 3.500 millones de dólares para la bandera nacional, junto con el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que es un gravamen del 2% a las multinacionales del comercio exterior, y con eso tenemos el ingreso fiscal constante para construir los buques en astilleros nacionales. El tercer proyecto es el MA 21, que Nora Campaña estuvo desarrollando en la Universidad Nacional
de Rosario, este viernes 3 de noviembre, con el cual creamos un actor logístico estatal para poder equilibrar el sistema de transporte argentino. Todo Nora, esto ha sido puesto en debate. Nora, contanos un poquito acerca de qué... Bueno, ayer estuvimos invitados por los compañeros de Gravianta y Entalpía, todos movimientos estudiantiles, en la Universidad Nacional de Rosario, haciendo ELMA 21, que es, como decía Martín, el actor logístico estatal que nos hace falta. Hoy el transporte a nivel nacional está extranjerizado en su totalidad, Sí. y es necesario crear una corporación estatal del transporte que se encargue de manera multimodal de la logística. Entonces, de esa manera hay una sociedad estatal ferroviaria asociada a la corporación, una sociedad estatal aeronáutica, una sociedad estatal carretera y una sociedad estatal naval. Estos cuatro se articulan de manera eficiente y conveniente para realizar tanto el mercado, las cargas del mercado interno o las cargas del comercio exterior. Cuando definimos esto y a título de propuesta, digamos, le contamos a quien nos ve de que todo esto no existe, o lo que existió fue destruido. Así es. Así es. En este proceso de destrucción, si se puede resumir cómo ha sido el proceso de destrucción de ELMA desde su nacimiento al día de la fecha, ¿cuáles son los momentos críticos en el proceso de destrucción? El momento crítico se da principalmente, bueno, la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz destruye la flota fluvial del Estado, la empresa Flota Fluvial del Estado, que navegaba nuestros ríos interiores. Y en la década del 90, Menem, Cavallo y Dromi, con la 23696, la Ley de Reforma del Estado, revientan el plano estatal argentino, en donde a ELMA la pudimos salvar del proceso de privatización en su momento, junto con Germán Abdala y Ángel Cadelli de Astillero Río Santiago, pero la hazaña fue tal que dejaron de operar, ELMA deja de navegar, y a partir de los retiros voluntarios expulsan a los trabajadores de la empresa, y al dejar de navegar pierden las rutas marítimas y se abandona la navegación de ultramar. El astillero Río Santiago, por la lucha de sus trabajadores, se mantiene 100% estatal e impenetrable al capital privado, y es el padre de la industria naval que no ha sido derrotado en el proceso de privatización en los 90, como sí fue en el caso de ferrocarriles, en el caso de aerolíneas, en el caso de YPF, y Astillero está listo, operativo, para ser convocado por parte del Poder Ejecutivo Nacional a construir la marina mercante, a reconstruir la marina de guerra y el patrullaje en el Atlántico Sur. Entonces, en estos hitos de destrucción de la década del 90, el astillero se ha mantenido de pie y está listo para construir la marina mercante. De hecho, se tuvo que rebuscar el astillero para vender buques para Alemania y buques para Venezuela. Entonces, si los buques son buenos para Alemania y para Venezuela, ¿cómo no pueden ser buenos para la Argentina? Claro. Lo que necesitamos es una empresa, como plantea Nora, una empresa logística, una corporación estatal que sea la demandante de los buques mercantes que los trabajadores de astillero deben construir. Ajá. Hay por allí una contradicción. Se ve que, por ejemplo, el presidente Macri le da 19.000 millones a las eléctricas, 4.000 a las gasíferas. Digamos, es una suerte, una timba de subsidios encubiertos, sí, que ayudan de alguna forma a empresas que, si uno se las analiza desde el punto de vista de la calidad del servicio, es bastante cuestionable, cuanto menos. La idea es preguntar, es decir, se tiene 19.000 millones, pero no se tiene 350 para empezar a hacer un barco. ¿Qué pasa acá? Porque en realidad no es un problema de guita, es un problema de poder. En el capitalismo, los capitalistas y sus multinacionales y sus embajadas extranjeras pueden resignar su tasa de ganancia en función de no perder el poder. Entonces, la Argentina, en estos términos, no es solamente un problema de carácter financiero, de financiamiento con respecto a las actividades, sino que más bien tiene que ver con una posición geopolítica en el mundo. Nuestro país es termido por los imperialismos extranjeros, y como lo manifestó Winston Churchill, la Argentina es quien puede encender tras de sí a toda América Latina
y como manifestó en el golpe de la fusiladora del 55, la caída del tirano Perón es el equivalente suramericano a la victoria de los aliados en Europa. Entonces, hay un profundo temor sobre las capacidades argentinas, sobre la voluntad de liberación del pueblo argentino, que es lo que tratan de deprimir las embajadas extranjeras. El gobierno de Macri en realidad es el gobierno de John Cooney, el agregado comercial de la embajada norteamericana, que es el verdadero poder en la Argentina. Estos personajes son apenas los cancerberos del infierno que vive el pueblo. Es la embajada yanqui la que está detrás de todo esto, y en términos económicos no logran explicarlo porque, obviamente, con subsidios para las multinacionales, que además de absorber el poder adquisitivo del salario del argentino, a través de las tarifas eléctricas, de gas, deprimir al argentino es el objetivo, matarle la libertad al argentino. Por eso nosotros consideramos que hay que ir por todo de verdad, que hay que recuperar la propiedad social de los medios de producción en manos del Estado empresario, y por eso damos debate y pelea en la Comisión de Intereses Marítimos, donde el propio Néstor Kirchner, en conversaciones con nosotros, en el astillero Río Santiago, nos manifestó en el año 2006 que tanto por transporte por agua con reserva de carga como por el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval había valijas de guita en contra de nuestros proyectos de ley. Nosotros lo intuíamos eso. Claro. Pero que el presidente de la Nación lo ratifique de esa manera, fehacientemente, cara a cara con nosotros, bueno, tiene lo suyo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este comercio exterior extranjerizado, que factura 7.000 millones de dólares en flete marítimo, y que de ello más del 33% es ganancia limpia de pelo y barba, significa que las multinacionales del comercio exterior tienen más de 2.500 millones de dólares de ganancia por año. Claro. Ahora, para quien nos ve, la pregunta es obligada, es decir, ¿qué le representa a la República Argentina en términos de riqueza, la posibilidad de la instrumentación de flete propio? Ya hablamos casi lo que se ahorra. Digamos, planteémonos qué es lo que gana, pero fundamentalmente qué cantidad de puestos de trabajos se pondrían en marcha si un proyecto o una iniciativa de este tipo es impulsada y empieza a captar mano de obra, tanto que dice el gobierno está preocupado por el empleo, por el buen trabajo, por Sí. Bueno, ELMA 21 solamente los 4 modos de transporte son más de 2 millones de puestos de trabajo. A la pelota, ¿cómo sería eso? A ver, contanos. Teniendo en cuenta, pues nosotros sacamos un cálculo que es los trabajadores directos de la actividad, los trabajadores proveedores y también el reflejo social. El reflejo social es un estudio que hizo Lifshitz en su momento cuando era parte del equipo económico de Néstor Kirchner, que lo que hizo fue decir cuál era el impacto que tenía un puesto industrial en una comunidad, el impacto social. Bueno, ese impacto social está expresado en un número que es 1,4. Quiere decir que si vos creas un puesto industrial, generás en la comunidad 1,4 puestos de trabajo más. Entonces, consideramos también eso, porque principalmente el actor logístico estatal o el Estado empresario estatal no es solamente desde lo económico, sino desde lo social. Claro. Entonces, sumado a esos tres, directo, proveedores y reflejo social, ELMA 21 tiene alrededor de 2 millones de puestos de trabajo con las sociedades del Estado que son ferroviaria, carretera, aeronáutica y naval. Sí, hablamos de puestos de trabajo calificados. Sí, por ejemplo en la industria naval. El plan naval argentino que hemos constituido con compañeros del astillero Río Santiago y organizaciones libres del pueblo, crea 145.000 puestos de trabajo para siempre. ¿De qué manera? 24.000 puestos de trabajo de manera directa en astilleros argentinos. Y eso satura la capacidad de la industria naval nacional. Hay que reabrir la Alianza, Astarza, hay que levantar astilleros Corrientes de Guñisqui, que están muy deprimidos, Sanim, en la boca del riachuelo, y 24.000 puestos de trabajo directos en astillero requieren de 35.000 puestos de trabajo de navalpartistas, que son los talleres metalúrgicos asociados que proveen de piezas y partes a la terminal naval. El astillero hace el casco
y hasta Río Santiago puede fabricar el motor, como lo ha hecho en su pasado, motores Grandi Motori Triesti de Fiat, Sulzer de Suiza, MAN Burmester & Wain. Está en condiciones el astillero de volver a recuperar la capacidad de grandes motores diésel. Ahora, los navalpartistas son cualquier empresa metalúrgica que pueda proveer desde una válvula globo de bronce de media pulgada hasta los equipos electrónicos vinculados a la navegación de ultramar, como son radares, sonares, radiogoniómetros, equipos de comunicación y de posicionamiento global. Pero además, estos 24.000 directos en astillero más los 35.000 indirectos, que son los navalpartistas, cuando esos trabajadores vuelcan su salario en el consumo, cuando van a la carnicería y compran asado, cuando festejan el cumpleaños de los chicos en el pelotero, o cuando se van de vacaciones, generan en la sociedad 1.4 puestos de trabajo, claro, por cada industrial. Entonces estamos hablando de 24.000 más 35.000, y hay que sumarle 85.000 puestos de trabajo que no se ganan la vida en la industria naval. Claro. Que se gana la vida en el comercio, en los servicios. Y esto, en función de lo que ustedes vienen trabajando, ¿cómo se llega a ese objetivo? Porque sé que son predicadores permanentes, incisivos, por no decir eternos. Sí, sí. Afortunadamente. No nos vamos a rendir jamás, somos argentinos. Exactamente. Y digo, bueno, ¿con quién falta articular? Porque yo no voy a decir, ni desconozco, que con quienes vos pudiste explayarte en esa comisión, que había alrededor de unos 50 diputados, que el tema no se conozca. Evidentemente acá, como decías, algo está pasando, que es lo que explica esta ausencia de políticas, o no, negación de determinadas políticas para instaurar otras, y no poder avanzar en esta idea que se viene trabajando y que lo vienen haciendo ustedes junto a gremios, trabajadores, y quienes no componen gremios o entidades sindicales, sino que también pueden ser organizaciones libres del pueblo, hasta cámaras empresarias. Bueno, ¿Cómo se trabaja esto para adelante? Esto lo explicó claramente Perón creo que en el año 44. Sí, tenemos 2 minutos. Con el GO. Perón explicaba que, y lo definió claramente en estos términos, la partidocracia demoliberal argentina es un eslabón de una cadena de mando extranjera que responde a las embajadas imperiales de Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces, poco podemos esperar de esta partidocracia demoliberal constituida por gente rica que poco tiene que ver con la realidad del pueblo argentino. Entonces nosotros vamos a lanzar una identidad política el 25 de noviembre de este año 2017, convocando a los argentinos a una patriada para poder, a partir de presentarse a elecciones y conquistar con este proyecto la voluntad de los argentinos, si tenemos la posibilidad de conducir los destinos de la patria, hacerlo de esta manera, nacionalizando el comercio exterior, recuperando la reserva de cargas internacionales para el flete marítimo nacional, construyendo los buques en astilleros nacionales y empezar un proceso de sustitución de importaciones a partir del dominio del comercio exterior en manos argentinas estatales, sustituir importaciones para lograr el pleno empleo. Si nosotros logramos sacarle al capital privado el ejército de reserva de 3 millones de desocupados, o 4 en este momento con Macri, con lo cual se presionan las condiciones de contratación a la baja, y esos 3 o 4 millones de desocupados son los que garantizan al capital privado el 35% de la contratación en negro, que estamos hablando de 8,5 millones de argentinos que están en esa condición laboral. Esto es desestabilizante con el capitalismo internacional, porque el 100% de la masa obrera con tarea real desestabiliza el capitalismo, y lo que nosotros queremos conquistar es lo que logramos en el 74-75 con Perón, el pleno empleo.